Iglesia Cristiana de Colombia. Ahora, voy a hablar un poco acerca de la vida de José. Si tú no nos has acompañado los miércoles, mi papá ha dado una serie por los últimos 2, 3 meses acerca de cómo cumplir el sueño de Dios. ¿Cuántos han estado con nosotros o han escuchado algunas de las prédicas? Bueno, no pretendo profundizar más en ese tema porque la verdad mi papá ya lo ha llevado a un nivel muy profundo con todas las pruebas, la prueba del pozo, la prueba del palacio, la prueba de la pureza, la prueba de todo, de todos esos pez que tiene ahí. Y entonces no pretendo hacerlo, pero sí quiero resaltar algunos puntos acerca de la vida de José, especialmente porque José era un gran soñador, es decir, Dios le había dado a él un sueño. Y la verdad, las cosas grandes que se han hecho en este mundo y el mundo en el que vivimos es producto de soñadores. Computadores son producto de un soñador, edificios, aviones son productos de soñadores. La verdad, la libertad que muchos de nosotros gozamos es producto de un sueño de alguien más. Y no solo es producto de personas que lo soñaron, sino es producto de personas que tenían un sueño y no dejaron que nada se interpusiera en el sueño que Dios les había dado. Martin Luther King, que peleó por los derechos de las minorías, Abraham Lincoln en Estados Unidos, que peleó por los esclavos. Tenemos diferentes personas hoy en día, también los deportistas que ganaron los olímpicos, ellos tuvieron un sueño y ahora nosotros gozamos del sueño de ellos, pero no solo porque se lo soñaron, sino porque la verdad le metieron energía, le metieron ganas, le metieron preparación al sueño que tenían. Mariana Pajón, Oscar Figueroa, Caterina Ibargüen, son personas que no solo lo soñaron, sino que si tú escuchas las entrevistas de ellos, ellos siempre mencionan el trabajo arduo que los llevó hasta allá. Y si tú ves la historia de todos ellos al llegar al nivel donde ellos están, no siempre tuvieron buenos días, tuvieron días malos, tuvieron lesiones, pero aún así tenían un sueño y ese sueño fue el que los llevó a la meta, fue lo que los llevó a cumplir el sueño dorado. Bueno, entonces esta mañana yo quiero hablar acerca de eso un poquito, porque la semana pasada hablamos que todos nosotros tenemos una carrera que correr, ¿cierto? Y que dentro de la carrera hay premios, no solo premios que vamos a alcanzar en el cielo, sino que hay premios dentro de la carrera que uno alcanza durante la vida, durante la carrera. Dios ha hecho cosas o ha preparado cosas y bendiciones para nosotros, para nuestra carrera. Y entonces terminamos hablando que necesitamos de disciplina y de entrenamiento si queremos seguir en la carrera y si queremos terminar la carrera con gozo. ¿Cuántos quieren terminar la carrera con gozo? Es decir, no terminar la carrera porque como ya estoy acá, ya voy por la mitad, pues me figuró, sino la verdad gozarte de la carrera que Dios te ha dado, poder alegrarte y vivir una vida feliz y alegre en la vida que Dios te ha preparado. Pero para eso tenemos que entender algo y es muy simple, y es que la vida que Dios te ha preparado no es una vida que está libre de problemas. Hay personas que tratan de vender una relación con Dios, un cristianismo que si tú recibes a Cristo nunca vas a tener problemas. Y entonces la primera vez que tienen problemas, entonces pues dicen, no, esto es una farsa, es una mentira. Bueno, la mentira es que tú vas a vivir una vida libre de problemas. Eso es mentira. Tú vives en un mundo donde tiene un diablo y dicen por ahí que el diablo es puerco, ¿cierto? Entonces, como el diablo es así como es, entonces él va a tratar de atacarte. La palabra de Dios dice en Juan 10, versículo 10, que el diablo vino a robar, matar y destruirte. Es decir, su propósito en la vida es dañarte los sueños que él tiene, robarte los sueños que Dios te ha dado, robarte, matarte, destruirte todo, que tú quedes sin cumplir lo que Dios te ha llevado a hacer o lo que Dios tiene que tú hagas, y todos esos planes que él tiene para ti y todo lo demás, Satanás lo quiere dañar. Entonces lo que quiero hablar esta mañana es cómo poder correr la carrera, alcanzar el sueño dorado aun cuando tenemos problemas, no, porque no hay una solución de cómo tener una vida libre de problemas, pero tú sí tienes a un Dios que te libra de todos tus problemas. Es decir, vas a tener problemas, pero cuando tú logras entender quién es el que te acompaña, quién es el que está contigo, entonces logras entender que cuando vengan problemas tú tienes al Dios de las soluciones.
Amén. Entonces tú tienes a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón en esta mañana? ¿Cierto? ¿Cuántos están alegres de esa realidad? Entonces yo quiero resaltar esa realidad en esta mañana. Que la carrera que tú tienes por correr es una carrera que es guiada por Dios, es puesta por Dios, que Él tiene provisión hecha para ti, Él tiene bendiciones para ti, pero aún así hay obstáculos, aún así hay problemas, pero para todo obstáculo y todo problema Dios ya ha hecho una solución para ti. Amén. Entonces no significa que no vayas a pasar por días malos, pero aun cuando llueve Dios ya ha preparado una sombrilla. Amén. Es este concepto que quiero resaltar. Entonces vamos a entrar en la palabra y si nos damos cuenta, Dios a José le dio un sueño, y no fue la única persona en la Biblia que le dio un sueño. También le dio un sueño, por ejemplo, le dio un sueño también perdón, me estoy confundido porque hay mucho ruido allá arriba. Le dio un sueño a Jacob, por ejemplo. No sé si alguien pueda ir a callarlos allá arriba, por favor, sí, porque es que no me puedo concentrar, qué pena. Entonces, le dio un sueño a Jacob. A Jacob, si ustedes conocen la historia, lo puso a dormir. Y dice que Jacob en su sueño, él vio una escalera donde él estaba hasta el cielo. Y dice que ángeles ascendían y descendían trayendo como bendición y todo lo demás. Entonces cuando él se levantó de su sueño que Dios le había dado, él dijo: voy a llamar este lugar Betel, que se llama la casa de Dios. Y podemos deducir de acuerdo a la palabra de Dios, y podemos afirmar que es en la casa de Dios donde, o podemos llamar la casa de Dios como el taller de los sueños de Dios. Es usualmente en la casa de Dios, en una relación con Dios, donde Dios te da los sueños, donde Dios te ayuda a manejar tu sueño, donde Dios te empieza a indicar cómo correr tu sueño. Es en una relación con Dios. Si tú ves la historia de Pedro, por ejemplo, Pedro se fue a la azotea de su casa para orar, y en esa relación con Dios, Dios le mostró una visión para ir a predicarla a los gentiles. Es decir, Dios da sueños y Dios da cosas, pero Dios, a medida que te va dando, es a medida que tú te vas acercando a Él. Él no le va a dar un sueño, ni una carrera, ni una dirección a una persona que nunca se le haya acercado a Él. Por eso es tan importante no solo venir a la iglesia, pero es importante tener una vida, una relación continua con Dios. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, esos días que tal vez no asistas acá a la iglesia, todavía deberías estar asistiendo a la presencia de Dios. Amén, porque es en la casa de Dios, es en Betel donde suceden las cosas. Es como el taller de los sueños de Dios. Entonces Dios a todos nosotros nos ha dado un sueño, una carrera que correr, y el diablo y su plan es tratar de impedir que tú puedas correr esa carrera. Entonces estamos acá como en esta situación donde tenemos un enemigo que nos quiere frenar y queremos un Dios que nos quiere adelantar y que nos quiere acelerar. Y si vemos la historia de José, José tuvo favor con el papá, y tuvo un favor que fue tangible, que fue visible, fue una chaqueta de colores. Y hemos visto películas de esto, que a José le dieron una chaqueta de colores. Bueno, pues en la vida que nosotros tenemos acá, que Dios nos ha dado, Dios quiere también vestirte a ti con símbolos que demuestran el favor que tú tienes. Es lo que Él quiere hacer. De hecho, si tú lees más adelante en el versículo 18 de Génesis 37, tú puedes ver una cosa. Dice acá la palabra de Dios: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Ahora, ¿por qué reconocieron a José desde lejos? Porque tenía una túnica, tenía un símbolo del favor de Dios, y sabían: ahí viene el favorito. ¿Por qué? Por el pelo, no. Por cómo habla, no. Simplemente por cómo él es, cómo se viste, porque tenía un símbolo sobre él que era el símbolo del favor. Bueno, a medida que nosotros corremos la carrera, Dios nos va a empezar a dar símbolos, o nos va a empezar a dar bendiciones del favor de Él sobre nosotros. Él te va a dar un trabajo que tú no deberías tener, pero lo tienes porque tienes el favor de Dios sobre tu vida, ¿cierto? Él te va a dar una cura a una enfermedad incurable y que no es justo, pero es que es la gracia de Dios, y entonces Él te da una cura. Entonces es un símbolo. O sea, tú eres la persona sano de cáncer, por ejemplo, eres la persona sano de esto que no debería ser justo, no debería ser real, pero como tú eres el favorito de Dios, entonces tienes el símbolo, ¿cierto? ¿Cuántos creen que son los favoritos de Dios? A mí me gusta pensar en eso, me gusta pensar que soy un poco más favorito que el resto, pero yo sé que todo el mundo piensa lo mismo, ¿cierto? Pero entonces Dios le pone a unos símbolos, le da unos símbolos que demuestran el favor de Dios. Pero entonces los símbolos que Dios te da, que la gente reconoce, y ojalá nosotros lleguemos a un punto de nuestra vida donde la gente nos reconozca por el favor de Dios, no por nuestro nombre, sino por el favor de Dios que está sobre nosotros. Es decir, tú eres el que tiene ese negocio que no entiendo cómo le va tan bien, pero le va tan bien. ¿Y por qué? Porque es que Dios está contigo en ese negocio. O tú eres esa persona que debería estar muerta hace 20 años, pero sigues viva, no
No sé cómo, pero ¿por qué? Porque es que Dios está contigo y por sus llagas tú fuiste curado. Son símbolos del favor de Dios, ¿cierto? Pero entonces, así como Dios te da símbolos del favor, entonces Satanás va a tratar de quitarte esos símbolos. Satanás va a tratar de quitarte la bendición que Dios te ha dado, porque él no te puede quitar al Dios de la bendición. Entonces, como no te puede quitar esa relación con Dios, te va a tratar de desanimar y quitarte esas bendiciones que Dios te ha dado. Y lo primero que los hermanos hicieron, porque si tú te das cuenta, cuando uno empieza a correr la carrera de Dios, que Dios le ha puesto para uno, entonces uno empieza a ser bendecido y la bendición genera adversidad. La voluntad de Dios va a generar adversidad, va a generar celos, va a generar contienda en tu vida. Van a haber personas que te van a tener celos por la bendición que tú tienes, que ellos no han recibido. Van a haber personas que les va a sacar la piedra a tu relación con Dios y no logran entender cómo es que tú tienes esa relación con Dios y por qué la tienes. Si te pones a pensar, por ejemplo, Noé duró 100 años armando un arca, y tú puedes tenerlo por seguro que durante 100 años de armar el arca, él recibió crítica de todo el mundo, porque ni una nube se vio en 100 años, ¿cierto? Dios le dijo: mira, esto es mi plan para tu vida, es que tú armes un arca. Nunca le dijo: y en 100 años va a llover. No, y le dijo: porque va a llover, así que ten cuidado y ármalo rápido. Y le tomó 100 años. Imagínate la crítica de la familia. La familia diciendo: venga, ¿por qué está haciendo eso? O sea, usted está perdiendo sus mejores años ahí metido en una relación con Dios. Está perdiendo sus mejores años armando un arca por algo que no va a suceder nunca. Pasaron 50 años, vea, ya se le fue la mitad de su vida. Por lo menos aproveche la siguiente mitad de su vida y haga algo con su vida. Estar ahí tan metido en esa iglesia todo el tiempo, metido ahí en esas cosas todo el tiempo. Al año 90, vea, usted ya se le está, aproveche los últimos 10 años de su vida, por lo menos haga algo, disfrute tanto que usted le ha dado a Dios, y Dios, vea, ni una nube le ha mostrado. El año 99, vea, no ha aparecido ni un. Dios le dijo que iba a llover. Cuando llovió no hay nada. Pero ¿cuántos saben que en el año 100 los que menos se quejaron fueron su familia? Amén, porque estaban en el arca con él y le dieron gracias a Dios, como: ay, Dios mío, gracias a Dios, Noé no construyó una canoa, construyó un arca. Amén. Tú tienes que entender que el plan y la carrera que Dios te ha puesto a correr no solo es para tu beneficio, sino que también es para el beneficio de las personas que te rodean. Amén. Dios no solo te quiere ver a ti bendecido, Él te quiere usar como bendición para las demás personas. Si tú ves la libertad que Dios le trajo a Pablo y a Silas en la cárcel, no solo fue para la cárcel de ellos, la celda de ellos, sino que dice que todas las puertas fueron abiertas. Amén. Entonces, planes que Dios bendice son planes que están conectados a una cosecha para Él. O sea, que no es cualquier plan que Él te va a dar, sino que tú tienes que saber que el plan que Dios te ha dado y la visión que Dios te ha dado, esa carrera que Dios te ha dado, no solo es para tu beneficio, sino que Él tiene un plan mucho más grande para bendecir a muchas más personas. Amén. Entonces le dio a José este sueño, y si ustedes conocen la historia de José, le dio un sueño que: hey, todo el mundo va a venir y se va a postrar delante de ti, tú vas a ser el rey, no sé qué, bonito. Entonces a la gente le sacó la piedra. Entonces lo primero que hicieron fue quitarle su chaqueta, fue quitarle su chaqueta y lo pusieron en un pozo. Bueno, muchas veces en nuestra carrera vas a enfrentarte a momentos donde Satanás te va a quitar símbolos del favor de Dios. Es decir, ese trabajo que Dios te ha dado, Satanás va a tratar de robarte. Y aún así, cuando te lo roben, no significa que tu carrera se ha acabado. Lo único que te quitó fue el símbolo, no te quitó tu posición. Amén. Hay muchas veces donde uno está bien y de repente uno es atacado con una enfermedad horrible y uno sabe qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que Satanás te quiere desanimar y quiere que entres en temor para que no cumplas el propósito de Dios sobre tu vida. Amén. Porque lo que no te puede quitar es la palabra de Dios, que dice que por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado. De hecho, hay cosas en la palabra de Dios, como Filipenses 4:19, que dice que mi Dios pues suplirá. No sé si lo tengan ahí. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, este versículo no significa que entonces tú siempre vas a ser bendecido y nadie te va a poder tratar de robar ni quitar nada. No, significa que aun cuando tengas necesidad, Dios te lo va a suplir.
Entonces, ¿qué es lo que José sabía que lo hizo correr su carrera aun cuando pasaba por un pozo, cuando le prometieron un palacio? Era que él sabía que si me quitan mi túnica, me quitan mis cosas, me quitan todo, no me importa, lo único que me importa es que tengo a Dios todavía conmigo. Y si Dios está conmigo, entonces ¿quién contra mí? Porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo, porque el Señor es mi pastor y a mí nada me va a faltar. O sea, la revelación sigue. Me pueden quitar mi túnica, así me quiten mi trabajo, yo sigo siendo bendecido, porque mi bendición no depende de mi trabajo, mi bendición depende de Dios. Y Él sigue estando sentado en el trono, Él sigue siendo Dios sobre todo. Entonces yo no me voy a preocupar. Sí, o sea, no hay escasez en el cielo, entonces yo no me tengo que preocupar cuando haya escasez en la tierra, porque Él suplirá todo lo que me falte conforme a lo que Él tiene allá. Amén. Entonces tienes que saber que el diablo va a tratar de quitarte esos símbolos del favor de Dios sobre tu vida, esa salud de la que te jactas. Va a tratar de quitarte ese trabajo del que te jactas, esa bendición y esa prosperidad del que te jactas. Y aún así, si intente hacerlo, la palabra de Dios dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Ahora, significa que sí va a ser forjada, significa que sí vas a tener problemas. A José se le prometió el palacio y él pasó por el pozo, él pasó por la prisión, pasó por la casa de Potifar antes de llegar al palacio. Pero él sabía que si Dios lo prometió, Él es fiel y justo para cumplir todo lo que me ha dicho. Entonces a él nadie le quitó su posición y a él nadie le quitó su promesa. Le quitaron los símbolos, le quitaron su chaqueta, pero nadie le pudo quitar su promesa. Y ojalá tú te encuentres en un momento donde así tengas un problema, ojalá nadie te quite tu promesa, que tú sabes que tú sigues siendo bendecido. Así tu banco te diga lo contrario, tú sigues teniendo un llamado y tú vas a cumplir este llamado y tú no te vas a ir de acá hasta que se cumpla lo que Dios te llamó a hacer acá en la tierra. Amén. Y eso, cuando tú logras tener eso, empiezas a correr tu carrera con confianza, sabiendo que no me importa, yo no dependo de los símbolos, yo dependo de Dios. Yo no dependo de las bendiciones, yo dependo de Dios, el generador de bendiciones. Hay otro versículo, por ejemplo, es la palabra de Dios en Gálatas 3, versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su corazón? Que la palabra de Dios muestra algo que es una realidad en nuestra vida, pero que no siempre se ve reflejado en lo que podemos ver, en lo que es natural, pero sigue siendo una realidad. Y es que al recibir a Cristo en tu corazón, tú tienes la bendición de Abraham sobre ti. Y la bendición de Abraham, si no sabes cuál es, hay muchas personas que por falta de entendimiento, entonces no pueden ser libres. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, muchas personas no son libres porque no conocen la verdad. Y una de las verdades dentro de la palabra de Dios es que tú tienes la bendición de Abraham sobre ti. Y la bendición de Abraham se explica muy bien en Deuteronomio 28, donde dice que tú serás bendecido al entrar y al salir, serás la cabeza y no serás la cola, ¿cierto? Vas por encima y no por debajo, y serás prosperado en la ciudad y serás prosperado en el campo. O sea, Dios mío, está súper bien. Bueno, entonces ahora cuando ves la bendición de Abraham en acción, lo ves en la vida de Abraham, donde Abraham, que era el padre de la fe, Dios le dijo: Abraham, yo quiero que tú te vayas de tu tierra, aléjate de tu familia, de tu parentela, de todo lo demás, y te voy a llevar a un lugar especial que es buenísimo. Entonces Abraham: bueno, buenísimo, me voy. Imagínense tratar de explicarle a la familia para dónde se va, no sé, pero es que Dios me dijo que me tengo que ir, ¿cierto? Entonces, terrible, y se fue, y Dios lo llevó a un desierto. O sea, Dios no lo llevó a un lugar verde con pasto que se veía divino y todo lo demás, lo llevó a un desierto. Pero Abraham tenía tanta confianza en Dios que sabía que si no veo producto acá es porque hay abajo. Entonces él empezó a hacer un pozo, porque él sabía: si Dios me dio esta tierra y me dijo que es bendición, es porque algo acá tiene que servir. Entonces empezó a hacer un pozo, y el primer pozo que hizo salió agua, y entonces se volvió la persona más prosperada en el área. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a correr el plan de Dios para tu vida, el diablo te va a atacar. Y Abraham, lo primero que sucedió cuando hizo un símbolo de la bendición de Dios, un pozo donde la bendición de Dios, ahí la palabra de Dios se cumplió en su vida, llegaron personas a robarle su pozo. Y en vez de pelear y decir: no, a mí nadie me quita esto, él sabía en quién confiaba. Entonces él decía: ¿saben qué? Cojan este pozo, yo voy a ir a hacer otro por ahí. Y lo hacía. Y entonces cuando lo hizo, vinieron a robarle ese porque era mejor que el otro. Entonces él dijo: ¿saben qué? Ténganlo, porque es que igual Dios sigue conmigo. Yo no necesito un pozo, yo necesito al Dios que me dio al pozo. Entonces vino por acá y armó otro, y nadie le pudo quitar la bendición. Le quitaron los pozos, le quitaron los símbolos, pero nadie le pudo quitar a su Dios y su relación con él. Amén. Y es lo que él entendía, y es lo que nosotros tenemos que entender, y es lo que yo sé que José entendía.
es que si tan solo pudiera tener a Dios, a él no le importaba dónde él se encontraba y en qué momento estaba en su vida. Él sabía que el Dios que le prometió el palacio estaba con él mientras estaba en la prisión. El Dios que le prometió el palacio estaba con él mientras él estaba en el pozo. Entonces él, si tú ves la historia de José, él nunca se quejó. Él no dijo: Dios, tú me prometiste el palacio, ¿por qué no? No, él dijo: no, él estaba bien, él estaba tranquilo y hacía todas las cosas correctas porque él sabía quién estaba con él. Amén. Y tú tienes que saber quién es el que está contigo, porque cuando entiendes quién es el que está contigo, tú sabes que nadie puede contra ti, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Cuando tú sabes quién es el que está contigo, entonces la escasez a ti no te da miedo, porque tú sabes que Él es tu pastor y a ti nada te va a faltar. Y la palabra de Dios dice que entonces tú puedes caminar por valle de sombra de muerte y no vas a temer. ¿Por qué? Porque Él está contigo, porque Él te acompaña. Entonces, como Él te acompaña, ciertamente el bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. O sea, tú vas a tener descanso, tú vas a tener un momento de relax, pero no significa que no vas a tener problemas. Amén. Sino que una persona que corre bien su carrera sabe que aún en obstáculos los va a poder vencer porque tiene a Dios. Amén. Entonces a él lo metieron en un pozo y lo querían matar. Y luego hay algo interesante que sucede, y es que mientras estaban planeando en matarlo, ahora imagínate el nivel de celos de los hermanos para querer matar al hermano. O sea, eso es un nivel de celos gigante. Entonces estaban planeando para matarlo. Entonces Rubén dice: como no, ¿saben qué? No lo matemos hoy, matémoslo mañana. Entonces un poco de gracia, ¿cierto? Y luego llega Judá al siguiente día, y Judá es el hermano mayor. Y lo interesante es que la palabra Judá significa alabanza. Y dice que Judá les dijo: ¿saben qué? No lo matemos, mejor vendámoslo. Y me doy cuenta por medio de la palabra de Dios, y no solo por estos versículos, sino por toda la palabra de Dios, en todas las diferentes historias que se encuentran en ella, que la alabanza, hay veces que la alabanza es lo único que nos puede salvar de momentos imposibles. Es decir, no había salida para él, no había salida del pozo, no había salida de nada, pero aún así llegó Judá, llegó alabanza y lo rescató de un momento irrescatable, que no se podía rescatar, de un momento imposible. Entonces yo quiero terminar, o sea, yo quiero durar como unos 10-15 minutos para terminar esta prédica en este punto en específico, acerca de tener una vida de alabanza durante nuestra carrera. Porque si tú no tienes alabanza en tu vida, vas a encontrarte en momentos donde no hay salida, y lo único que te puede sacar, lo único que te puede salvar es la alabanza. Y voy a explicar por qué la alabanza es tan importante para nuestra carrera. Lo primero, o el primer punto de por qué la alabanza es tan importante para nuestra vida, es porque la alabanza te enfoca en Dios. La alabanza hace que se baje el volumen de tus problemas y que se suba el volumen de la voz de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 12, versículos 1 al 2, y los vamos a leer. El versículo 1 lo leímos la semana pasada, quiero leer ahora los primeros dos. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Ahora dice el versículo 2: y esto lo hacemos ¿cómo? O sea, ¿cómo corremos una carrera con perseverancia? ¿Cómo corremos una carrera con victoria? ¿Cómo corremos una carrera en gozo, terminando bien, alcanzando el sueño dorado? Acá me indica en el versículo número 2, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que éste representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Acá la palabra de Dios me muestra que para terminar una carrera bien, que está llena de obstáculos y lleno de problemas, yo tengo que tener mi mirada puesta en la meta, puesta en Cristo. Saben, si ustedes se acuerdan de la historia de Pedro, a mí me encanta esa historia, la historia cuando él caminó sobre el agua. Y dice que estaban en un barco y había marea y había olas y todo lo demás, y luego vieron a Jesús caminando por el agua. Entonces Pedro fue el único que tuvo las agallas suficientes de gritarle a Jesús y le dijo: Jesús, si ese eres tú, tan solo di la palabra y yo iré. Entonces, porque él sabía, si Jesús lo dice en su palabra, entonces yo lo voy a poder hacer. Entonces Jesús le dijo: bueno, ven. Entonces él saltó. Ahora imagínense qué estaba pasando por su mente. Yo no sé si tú lo has intentado o no, pero yo lo intento cada vez que estoy en tierra caliente, o cada vez que hay un charco, cada vez que hay algo. Yo siempre trato de caminar sobre el agua, porque quién quita que este sea mi día glorioso, ¿cierto? Entonces uno salta. Imagínate que estaba pensando él saltando y no se hundió, pero dice que tenía fijada la mirada en Jesús.
Y dice que estaba caminando y caminando. Todo el mundo critica a Pedro porque se ahogó, pero nadie lo exalta porque por lo menos dio 5 pasos más que el resto de nosotros, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque tenía los ojos puestos en Jesús. Pero dice que se empezó a ahogar, ¿cuándo? Cuando empezó a quitar sus ojos de Jesús y empezar a ver las circunstancias. Empezó a ver las olas, empezó a ver la marea, empezó a ver el viento y se empezó a asustar. ¿Por qué? Uno se asusta cuando uno se le olvida quién está con uno. Amén. Me acuerdo una vez, y yo he contado esta historia antes en CEPCO, entonces si quieren escuchar más historias, métanse a CEPCO. Pero me acuerdo una vez estábamos saliendo de un Kentucky Fried Chicken, no sé, por ahí, y estábamos saliendo, éramos bien pequeñitos, y yo salí con mi papá, yo estaba acompañando a mi papá, y Samuel estaba en los brazos de mi papá, y entonces salimos, y mi mamá sale, y empieza a decir, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Y entonces Charlie, que estaba con nosotros, él se volteó y le dijo, Albita, Albita, está ahí en tu mano. Y Daniel estaba agarrado a mi mamá y está, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabe. Pero uno a veces entra en temor porque uno no sabe con quién está uno, ¿cierto? Uno se le olvida. Y lo chistoso es que la palabra de Dios dice en muchos lugares, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, yo te tengo en mi mano. Hay una palabra específica en Salmos donde dice que Él te agarra de tu mano y te dice, yo estoy contigo. Entonces, cuando nosotros entramos en temor porque hay dificultades en nuestra vida, es simplemente porque no hemos fijado los ojos en Jesús o los hemos enfocado en otras cosas. Entonces, ¿por qué es tan importante la alabanza? Porque primero que todo, la alabanza te enfoca otra vez en Dios y dice, hey, acuérdate que tú estás con Dios, y si Dios está contigo, no hay nada que te pueda suceder. Van a venir problemas a tu vida, pero Dios es tu escudo y Él es tu fortaleza, Él es tu roca firme, entonces a ti nada te va a poder pasar. Amén. Entonces se nos olvida, entonces necesitamos alabanza en nuestra vida. ¿Qué es lo que es alabanza? La alabanza no solo te enfoca en Dios y te enfoca en quién eres tú y quién está contigo, sino que la alabanza también crea un ambiente donde ganar es más fácil. Si tú te pusiste a ver los olímpicos, algo que hacían muchos deportistas y no todos, antes de correr o antes de hacer algo, empezaban a meter, a crear el ambiente, ¿cierto? Y empezaba Caterina, empezaba a levantar y empezaba a hacer así. Y hasta que no escuchara a todo el mundo aplaudir, entonces no salía a correr. Una vez se puso brava porque nadie le ponía atención y empezó a gritar, ¡ah! Y empezaba a hacer así. Y cuando todo el mundo empezó a aplaudir, porque pues estaba brava la señora, entonces... Y entonces saltó y bien. Ahora mi pregunta es, ¿los aplausos de las personas la elevaban más cuando saltaba? No, pero sí generaban un ambiente donde era más fácil para ella, como que la empoderaba para poder salir, para poder saltar. Bueno, de la misma manera la alabanza no solo te enfoca en Dios y en quién está contigo y tú quién eres y todo lo demás, sino que la alabanza también genera un ambiente donde es mucho más fácil poder ver la victoria. Es mucho más fácil poder meterle ganas porque te acuerdas quién está contigo, te acuerdas quién te está aplaudiendo, te mete ganas y entonces lo vas a poder hacer. Amén. Me acuerdo cuando estábamos jugando baloncesto en el colegio, teníamos un muy buen equipo y nosotros jugábamos bien y jugábamos bien, pero de vez en cuando, porque en esa época teníamos servicios los jueves entonces, y los partidos también los teníamos los jueves, de vez en cuando mi papá siempre me decía, como yo voy a un partido cuando ya sean los importantes, cuando ya sean cuartos de final, semifinales, yo sé qué. Yo me acuerdo en cuartos de final íbamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno y mi papá fue. Y entonces mi mamá siempre iba a los partidos, entonces pues sus chiflidos uno ya se los conocía y todo eso, y ella era la que peleaba contra los jueces y todo, pero pues bien. Pero entonces cuando yo escuché la voz de mi papá, porque él dijo, vamos John, y entonces cuando yo escuché eso, o sea, no había demonio que me podía detener en ese equipo. Yo metí como literal, yo no pasé el balón nunca, porque yo sabía que mi papá estaba ahí, entonces como mi papá estaba ahí, yo iba a meter todos los puntos y ganamos por mucho, pero porque tenía un ambiente, solo su voz, escuchar su voz y saber que él estaba conmigo, cambió toda mi mentalidad. Y yo dije, yo no voy al frente de mi papá, yo no voy a perder nunca. Y entonces, cambió el ambiente. Bueno, cuando tú empiezas a alabar a Dios, la palabra de Dios dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. De hecho, la palabra de Dios en Juan 4 habla que Dios está buscando adoradores, buscando a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca que lo adoren, dice la palabra de Dios. Es decir, que Dios busca habitar en la vida que tenga un buen ambiente.
Sí, que tenga un ambiente de fe que le crea a Él. Es muy harto estar en un lugar que no crean en uno, estar en un lugar que lo critiquen a uno, estar en un lugar que lo ignoren a uno. Entonces por eso dice Dios específicamente, Él busca a personas que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo adoren en las buenas y que lo adoren en las malas. Amén. Porque no siempre nuestra realidad va a ser buena, pero nuestra realidad espiritual siempre es buena. Tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Entonces genera un ambiente. Cuando empiezas a alabar a Dios, empiezas a generar un ambiente. De hecho, Lucas 18:27 dice, Lucas 18:27 dice, Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Entonces cuando tú empiezas a alabar a Dios, no solo te enfoca en Dios, sino que trae la presencia de Dios a tu vida. Entonces el ambiente ha cambiado, la persona que está contigo ha cambiado. Ahora la persona que está contigo es el profesional en momentos imposibles. Amén. Me acuerdo una vez hace poco que hubo un tubo que se partió en la casa y estaba regando por todo lado, y era un caos y no sabíamos qué hacer, y mi papá con cinta pato ahí poniendo y no sé qué, y estábamos como desesperados porque se estaba saliendo el agua y un montón de problemas, hasta que llamamos al plomero. Y cuando llegó el plomero, nosotros nos seguimos angustiados. Ay, Dios mío, ¿será que sí? No, cuando llegó el plomero, nosotros nos fuimos a acostar porque pues ya sabíamos que ya llegó el profesional en esos problemas. Bueno, pues cuando tú tienes una vida de alabanza y tú traes a Dios en medio de tus problemas, entonces debería generar paz en tu vida, porque tú acabas de traer al profesional de los problemas imposibles. Entonces no hay por qué estresarse cuando Dios está contigo. Hay personas que se estresan porque se les olvida quién está con ellos. Amén. Pero cuando tú te acuerdas quién es el que está contigo, no hay por qué estresarse. Solo hay que dar agradecimiento, porque lo que es imposible para el hombre es posible para él. Entonces cuando es imposible para ti, no te preocupes, trae al profesional de momentos imposibles, que es Dios. Y no lo tienes que traer, Él habita contigo. En una carrera, si Él está contigo siempre, no importa qué tan imposible sea el obstáculo, no importa qué tan imposible sea el problema, tú tienes al Dios que vence los imposibles. Sabes, para Dios no hay nada imposible y no hay nada difícil para Él. Sabes que la guerra más difícil que Dios tuvo en toda su historia fue la guerra en el cielo, cuando Lucero, Satanás se levantó. Imagínate eso, se levantó y levantó a una tercera parte de los ángeles en contra de Dios. Entonces son millones de ángeles que vienen en contra, van a coger el trono. Pero ¿por qué no han podido hacer una película de esta guerra? Porque esta guerra solo duró un segundo. Y esa es la guerra más difícil que Dios ha tenido en toda su historia. Fue que Satanás vino, los ángeles se levantaron, un grito de guerra, ¡ah! Y de repente dice Dios, porque Jesús dijo, yo vi como Dios mandó a Satanás como un rayo, ¡puf!, del cielo a la tierra, y se acabó la guerra. Imagínense la película, aburridísimo, ¿cierto? Se levanta Satanás y sus ángeles y todo lo demás y los demonios, y de repente, ¡puf!, fin, Dios victorioso. Gracias por pagar 20,000 pesos, ¿cierto? No. Por eso no se puede hacer una película. Pero si ese es Dios, y ese es Dios en su peor momento, le tomó a Él un segundo vencer a Satanás y vencer al diablo y vencer a todos sus, a todos, iba a decir, todos sus secuaces, vencer a todos sus demonios y todo lo demás. Imagínate en cuánto tiempo va a poder solucionar tu problema. Amén. ¿Sabes? Hay veces que los obstáculos siguen siendo obstáculos en nuestra vida, no porque Dios no pueda, sino porque tú no le has dado la entrada a que Dios lo haga. Amén. Entonces tenemos que vivir una vida en alabanza, porque cuando vivimos una vida de alabanza, entonces primero nos enfocamos en Dios y segundo traemos la presencia de Dios en nuestra vida. Eso no es algo de un momento, ¿sabes? La alabanza no es el tiempo que tú tienes para llegar tarde a la iglesia, o no es el tiempo que tú tienes durante el servicio para ir al baño. Es el tiempo que tú tienes para traer la presencia de Dios a tu vida. Amén. La alabanza es importante y es de suprema importancia, porque Él dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no solo está buscando oidores de la palabra, Él está buscando adoradores. Amén. Entonces, si tú quieres a Dios en tu vida corriendo la carrera contigo, debería haber una alabanza en tu corazón que esté saliendo por tu boca. Amén. Palabra de Dios dice en Salmos 118, versículo 6. Hablando del rey David, por ejemplo, demos un ejemplo del rey David. El rey David también fue una persona que Dios le dio un sueño, Dios le dio una carrera y le dijo: tú vas a ser el siguiente rey de Israel.
Y entonces uno siempre espera que cuando uno lee la palabra, cuando uno recibe la palabra de Dios, que entonces suceda en ese momento. Pero tú tienes que saber que el diablo también escucha cuando Dios te lo dice y él va a querer robarte ese sueño que Dios te ha dado. Entonces David se encontró en una cueva cuando Dios le había prometido el trono. Y no solo eso, sino que Dios le prometió que le iba a dar un ejército y que iba a ser vencedor. Y en este momento no tenía ni el palacio, no tenía el ejército. Lo que tenía era una cueva y lo que tenía era todo un ejército buscando para matarlo a él. Entonces uno dice, Dios, pero me prometiste esto, ¿y por qué estoy viviendo esto? Bueno, porque el diablo te está atacando. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía el rey David? Él sabía que si Dios lo dijo, él no es hijo de hombre que pueda mentir. Es decir, que yo sé que él es poderoso para cumplir todo lo que me ha prometido. Entonces, ¿cuál era su alabanza dentro de la cueva? Él decía, Jehová está conmigo. Todos digan eso, Jehová está conmigo. De las mejores respuestas que uno puede tener en problemas es decir eso, Jehová está conmigo. Tengo deuda, sí, pero Jehová está conmigo. Tengo enfermedad, sí, pero Jehová está conmigo. Tengo problemas familiares, sí, pero Jehová está conmigo. Y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, no temeré, a mí me pueden llamar, me pueden venir a insultar, me pueden decir lo que sea, pero Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo no tengo por qué tener miedo de lo que la gente me pueda hacer o de lo que la gente me pueda decir. Yo creo que Noé tenía esta esperanza. Él sabía, me dice, me burla todo el mundo por 100 años, pero Jehová está conmigo y yo sé que Él me lo prometió. Amén. Y yo me imagino la sonrisa de Noé cuando ya estaba diluviando y ahí en el barco. ¿Quién dijo qué? Sí, que él estaba sequito, ¿cierto? Pero bueno, sigamos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces el rey David hablando en la cueva cuando le prometieron el palacio. Entonces nos muestra que si nosotros realmente creemos en Dios no solo cuando llegue la bendición, no solo cuando pasemos el obstáculo, sino aún ante el obstáculo o durante el obstáculo, nosotros igual creemos en Dios. Y nuestro nivel de gozo y nuestro nivel de libertad no debería fluctuar de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque nuestra realidad en Cristo nunca empieza a fluctuar. Amén. Tú eres hijo de Dios ahora. Tú cuando estás enfermo, tú sigues siendo hijo de Dios. Cuando eres sano, tú eres hijo de Dios. Cuando estás deprimido, tú sigues siendo hijo de Dios. Cuando estás gozoso, sigues siendo hijo de Dios. Entonces eso no cambia. Y el rey David sabía que él tenía una promesa de Dios, entonces a él no le importaba lo que sucedía. Hay otro versículo, dice Salmo 56, versículos 3 al 4. Dice, cuando siento miedo. ¿Cuántos han sentido miedo antes de alguna circunstancia? Es normal, ¿sí? Somos humanos. Pero acá dice el ser humano, David, como nosotros, dice, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Y luego dice, confío en ti, mi Dios, y luego ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Ahora, él escribía esto no desde el palacio, lo escribía desde la cueva. ¿Sabes? José tenía la misma voluntad de alabar a Dios en la prisión, de alabar a Dios en la casa de Potifar, de alabar a Dios en el pozo, porque sabía que Dios le había prometido el palacio. Entonces él sabía, si Dios me lo prometió, Él no me va a mentir, Él no se le va a olvidar. Yo sé que mi palacio viene, pero como sé que mi palacio viene, no tengo que esperar a verlo para poder darle gracias, porque yo sé quién me dijo y el que me lo dijo nunca puede mentir. Amén. Bueno, el rey David tenía la misma disposición y él dice, y quiero resaltar algo especial acá. Él dice, cuando tengo miedo, confío en ti, mi Dios. ¿Cuántos confían en Dios en este lugar? Y luego él dice, y te alabo por todas tus promesas. Nunca dijo, y te alabo por todas tus bendiciones, sino que te alabo por todas tus promesas, por todo lo que me has prometido. Así no haya sucedido todavía en mi vida, él lo empezó a confesar. ¿Saben? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La alabanza no es para acordarle a Dios de tus problemas. La alabanza es para acordarle a tus problemas de quién es tu Dios. La alabanza no solo es para manipular a Dios y decir, Dios, es que tú me prometiste. No, la alabanza es para que uno se calme entendiendo que Dios me ha prometido eso. Muchas veces uno se empieza a estresar en los problemas porque se le olvida qué fue lo que Dios le prometió. Y uno quita los ojos de Jesús y uno los pone en los problemas. Bueno, cuando tienes enfermedad, la palabra de Dios dice, 1 Pedro 2:24, que por las llagas de Cristo tú ya fuiste curado. Es decir, la sanidad ya es tuya. Isaías 53 dice que Él ciertamente llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Bueno, pues si las llevó en la cruz del Calvario, no tienen que estar en tu cuerpo. Amén. La palabra de Dios dice que Él es tu pastor y a ti nada te va a faltar. Entonces a ti no te falta habilidad, no te falta oportunidad, no te falta dinero, porque Él es tu pastor. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey David? Él decía, siento miedo porque lo que veo no corresponde a lo que me prometiste.
Pero yo no camino por vista, yo camino por fe. Yo camino confiando en Dios. Entonces digo, entonces me voy a acordar que fue todo lo que tú me dijiste, porque tú siempre cumples lo que dices. Y entonces empezó a hablarse a sí mismo las promesas de Dios, aún las que todavía no había cumplido, las empezó a decir, y cuando las dijo ya no sintió miedo. Y luego pudo afirmar: nadie puede hacerme daño jamás. ¿Por qué? Porque tenía tantas promesas que era imposible que Satanás hiciera algo en contra de él. Bueno, de la misma manera tú tienes tantas promesas en la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que el pacto que tú tienes tiene mejores promesas a las que tenía el rey David. Y si el rey David pudo decir: yo no voy a tener miedo, nadie puede hacerme daño jamás, ¿cuánto más tú, que tienes ángeles que acampan a tu alrededor? Ningún arma forjada contra ti prosperará, que toda necesidad será suplida por Dios, que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que gracias sean al Padre que siempre te lleva en triunfo en Cristo Jesús, que tú tienes la bendición de Abraham que ha venido sobre ti, que es la bendición que dice que tú eres bendecido al entrar, eres bendecido al salir, eres la cabeza y no eres la cola, eres bendecido en el campo, pero también eres bendecido en la ciudad, que todo lo que haces prosperará. Tú eres una persona increíblemente bendecida. Eres tan bendecido que es imposible quedarse callado cuando te acuerdas de las promesas de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces, para correr una carrera con gozo, tienes que acordarte de la persona que te mandó en la carrera. Porque esa persona no solo es el que empezó la fe contigo, sino que es el que la terminará contigo también. Entonces Satanás no te dice a ti cuando tú te vas de la tierra, sino que tú decides cuando tú terminas, cuando te vas de la tierra. La palabra de Dios dice que con larga vida Él te va a satisfacer. Entonces Satanás va a tratar de robar, matar y destruirte, pero él siempre se va a tener que enfrentar a la realidad que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y es lo que el rey David sabía. A mí no me importa qué es lo que dicen mis circunstancias, me importa qué es lo que dijo Dios, porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca pasará. Entonces yo decido confiar en algo que nunca va a cambiar, que nunca va a pasar, y es la palabra de Dios, porque Dios es fiel y Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho en su palabra. www.misioncolombia.com